Vamos con nuestro tercer tema. Semana 8, recién estamos en el tema 3. No me gusta. Hay que hacer algo con el tema, pero bueno. Vamos, muy lento. Ya. Empezamos con la primera sección de aparato digestivo, ¿no? Que es la cavidad oral. Bueno, como es habitual, pues hacemos un pequeño índice de lo que vamos a ver, ¿no? La introducción, la cavidad oral, algo de la lengua, esto es histología 1, así que no vamos a meternos mucho ahí. Sí vamos a hablar de los dientes y algo de las salivales, ¿no? Bueno, las glándulas es parte de histología 1, ¿no? Así que tampoco vamos a meternos mucho con eso. Ok, empezamos por hablar del aparato digestivo, ¿no? Bueno, en realidad es aparato, lo voy a corregir, es aparato digestivo. El aparato digestivo recuerden que está conformado por dos grandes componentes, ¿no? Tenemos por un lado una estructura tubular que tiene dos aberturas, una que comienza a nivel de la cavidad oral, continúa por medio de la orofaringe, el esófago, el estómago, las tres porciones del intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Dense cuenta que es un solo conducto, es un solo tubo. Esto se llama tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo. Y el tubo digestivo va a estar constituido por una mucosa, la mucosa digestiva. Del tubo vamos a hablar como tal la siguiente semana. Pero ya podemos ir dando algunos adelantos, sobre todo en cuanto a la mucosa. ¿Qué más? Fíjense que anexo al lado de este tubo, ¿qué tenemos? Glándulas, ¿no? Estructuras glandulares, que van a elaborar secreciones eminentemente de tipo exócrino. Por lo tanto, juegan bajo las reglas de las glándulas exócrinas. Van a tener cápsulas, tabiques, lobulillos, que esos lobulillos contienen ácidos secretores. ¿Hasta ahí? No les estoy contando nada nuevo, no esto es histología. ¿Estas glándulas cuáles son? Las glándulas salivales mayores, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ¿no? Que van a elaborar distintas secreciones que contribuyen al funcionamiento normal de esta estructura. Ok, a lo largo del desarrollo del tubo digestivo y de su función, pues vamos a hablar de distintos procesos, ¿no? Desde luego todo comienza con el ingreso del alimento, ese proceso se llama ingesta, ¿no? El acto de ingerir algún determinado alimento, puede ser sólido, líquido, etc. Muy bien. Este alimento va a sufrir un proceso de mezcla, se mezcla con todas las secreciones que hemos contado y producto de ello se elabora un primer producto, ese producto se llama bolo, ¿no? El bolo alimenticio, porque contiene los detritos alimentarios, va a sufrir un proceso de transporte, ¿no? Siendo transportado a través de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta las últimas porciones del ano. Y a lo largo de este paso va a ir cambiando de nombre, ¿no? Es donde aparece el quimo, el kilo y demás, de los que vamos a hablar posteriormente. Todo esto desde luego depende de que sea impulsado, ¿no? El bolo necesita un movimiento, y esos movimientos son determinados por la mucosa del tubo digestivo. Esos movimientos se llaman peristaltismo, ¿no? Los movimientos peristálticos. De los que ya en la vida hablar aquí ni pense, ¿no? Porque la doctora siempre les pregunta eso. ¿Cuál es la manifestación clínica de esos movimientos peristálticos? Los ruidos hidroaéreos, exacto. Los ruidos hidroaéreos son una expresión clínica de la motilidad intestinal y de la motilidad visceral, ¿no? Muy bien. Desde luego esto va a atravesar el intestino, va a sufrir procesos de absorción y finalmente nos queda un residuo que no es absorbido, ¿no? Que se constituyen las heces, ¿no? La materia fecal, la cual finalmente tiene que ser expulsada a través del ano. Muy bien. La mucosa digestiva que hemos descrito va a cumplir cuatro grandes funciones. Para empezar, secreta otros jugos, ¿no? Secreta otras secreciones, llámense saliva, jugo gástrico, jugo pancreático, bilis y demás, ¿no? ¿Para qué lo secreta? Para crear este bolo. Y a partir de este bolo podemos metabolizarlo a fin de poder absorberlo, ¿no? Ese proceso de absorción ocurre sobre todo a nivel de la mucosa del intestino delgado y algo del intestino grueso. Sí hay también cierta actividad absortiva a nivel del estómago, pero es muy baja. El órgano eminentemente absortivo es el intestino delgado. Muy bien. ¿Qué otra función nos cumple esta mucosa? Es una barrera que va a actuar como límite entre el contenido luminal y el contenido interno del organismo, ¿no? Porque, claro, cuando consumimos algún alimento, este alimento no va a tener comida pura, ¿no? Puede tener distintos microorganismos, está contaminada, ¿no? Y esos agentes pues no pueden pasar al interior, tienen que quedarse contenidos ahí, en el interior de la mucosa. Y finalmente cumple una función de barrera inmunitaria, ¿no? A lo largo de todo este transporte aparecen estructuras de especialización linfoide, ¿no? Que se encargan de proteger al recorrido del bolo alimenticio. Si iríamos desde arriba hacia abajo, pues encontraríamos primero las amígdalas, ¿no? Pasando por el famoso GALT, el tejido linfoide asociado a
a las glándulas, a las mucosas y demás. El MALT, aparecen por aquí también las placas de Peyer, ¿no? Nivel de Lilium, el apéndice y demás. Son estructuras que se encargan de proteger al tubo digestivo de cualquier agente patógeno. Ok. Dicho eso, pues podemos pasar a hablar del primer segmento de este tema, que corresponde a la cavidad oral. La cavidad oral, recordemos que está constituida por dos grandes segmentos, ¿no? Por un lado tenemos al vestíbulo y por otro lado tenemos a la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo, que aquí aparece representado con el número 1, fíjense que es un espacio anterior que está delimitado por tres grandes compartimientos, ¿no? Por tres grandes elementos. Por un lado tenemos a los labios, la cavidad alveolar, ¿no? Los alveolos dentales y las mejillas, ¿no? La porción lateral de las mismas. Por detrás de esta aparece la cavidad oral, ¿no? Que representaría todo este espacio. Lo mismo, identificaremos sus límites. Tenemos un límite anterior, el cual está constituido por los alveolos dentales, los dientes y demás. Una zona posterior que está constituida por el istmo de las fauces. Un techo que está constituido por el paladar duro y el paladar blando. Y un piso, ¿no? El piso de la boca, a través de la cual se inserta, o más bien aparece la lengua. Muy bien. En general, toda esta cavidad oral está tapizada por una mucosa. Esa mucosa, recuerden que puede ser de tres grandes categorías. Tenemos por un lado la mucosa masticatoria, ¿no? ¿Esta dónde se va a encontrar? Básicamente en tres ubicaciones, ¿no? El dorso de la lengua, la porción de las encías y el paladar duro. Paladar duro. Entonces, son estructuras que van a estar expuestas constantemente al roce, a la fricción, ¿no? Cuando nosotros comemos algo y convertimos ese algo en un bolo, vamos a estar masticándolo, comprimiéndolo y demás, ¿no? Esa superficie está expuesta al roce, al estrés mecánico, y por medio de ello, pues necesita una mucosa especial. ¿Qué características especiales tiene esta? Para empezar, un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio contiene? Queratinizado, muy bien, con algunos parches o zonas de paraqueratinizado, ¿no? Recordemos que el paraqueratinizado es aquel que tiene un estrato córneo con células nucleares, ¿no? Conserva el núcleo en las células del estrato córneo. ¿Tendrá estrato lúcido? No, carece de estrato lúcido. Muy bien. Por debajo de este aparece una lámina propia, ¿no? ¿Qué era la lámina propia, se acuerdan? ¿Cómo laxo? Ya, es el tejido conjuntivo que está por debajo del epitelio de una mucosa, ¿ya? Eso es lámina propia. No confundan eso con lámina basal. ¿Qué es la lámina basal? Lámina de los epitelios. Es la lámina que separa un epitelio del tejido conjuntivo. ¿Ya? Entonces son términos que uno a veces piensa que son lo mismo. Yo al principio igual lo confundía, ¿no? Pero son cosas diferentes. Lámina propia es el tejido conjuntivo. Lámina basal es un límite entre los tejidos. Ok, esta lámina propia tiene tejido conjuntivo laxo, muy bien. ¿Es rica en vasos? Sí, ¿no? Recuerden que los epitelios por definición son avasculares. Entonces todo lo que sea vasos y demás transita por aquí. ¿Qué más? Aparecen especializaciones sensitivas, ¿no? Aquí aparecen los corpúsculos de Meissner. ¿Se acuerdan cuál es la función de los corpúsculos de Meissner? Tacto frágil, no existe. Tacto fino. El tacto fino y tacto grosero. Muy bien, son mecanorreceptores, ¿no? Que se encuentran en distintas zonas de la piel, y esta no va a ser la excepción. Ya, ¿qué más? Hay estructuras vasculares, eso también le da color a la mucosa, ¿no? Y finalmente tenemos una submucosa. Esta puede o no estar presente. La submucosa va a estar poco desarrollada, de hecho casi ausente, a nivel de la parte media del paladar. Recordemos que esto se llama rafe palatino, ¿no? Recuerden que el rafe palatino es una estructura que tiene un muy buen repliegue óseo, tiene una superficie ósea bastante amplia. Y esa característica anatómica condiciona que la mucosa a este nivel carezca de submucosa. Se adhiere firmemente al periósteo. Hay una adherencia firme, directa, ¿no? Y en cierto modo tiene que ser así, porque si no, imagínense si fuera laxa como la piel. Mascaríamos algo y se formarían pliegues en el paladar, ¿no? Lo cual no nos conviene. Entonces, a nivel del rafe palatino, la mucosa carece de submucosa. Es una adherencia fija sobre el periósteo. En cambio, en las porciones laterales del rafe, ¿qué vamos a encontrar? Una submucosa ligeramente o bien desarrollada, ¿no? Esta submucosa puede dividirse en dos grandes zonas. Tenemos una zona anterior o adiposa, que como el nombre indica va a ser rica en tejido adiposo, ¿no? Y una zona posterior o glandular, que como el nombre indica va a ser rica en glándulas de tipo mucoso, ¿no? Las cuales van a ser parte de las glándulas salivales menores. Recordemos que existen ahí las glándulas palatinas. Muy bien.
Vámonos con el otro tipo de mucosa. Esta que se encuentra a nivel del dorso de la lengua corresponde a la mucosa especializada. ¿Por qué se le llama así? Pues porque, ya, muy bien, aquí es donde se encuentra la detección de uno de los sentidos, ¿no? Estamos hablando del gusto. Aquí se encuentran las papilas gustativas. De las que vamos a hablar someramente en un momento. Finalmente, tenemos a la mucosa de revestimiento. ¿Dónde se va a encontrar? Pues en todos los lugares que no hemos contado. Labios, mejillas, el piso de la boca, la pared alveolar, etc. De una manera bastante similar va a tener un epitelio. En ese caso, el epitelio va a ser plano, significado, no queratinizado. No queratinizado. Como el nombre indica, esta ya no está expuesta al roce, ya no está expuesta a la masticación, por lo tanto no necesitamos que sea tan rígida, ¿no? Entonces cambiamos y lo convertimos en un epitelio plano certificado no queratinizado. Este epitelio, con para queratinizado. Este epitelio cubre distintos elementos, ¿no? Si es que estamos hablando de la mejilla, por ejemplo, ¿qué va a cubrir? Va a cubrir músculos, ¿no? Recordemos que la mejilla tiene una pared evidentemente muscular, el buccinador, el sartor, el rizorio de Santorini y demás, ¿no? Todos esos van a ser cubiertos por este tipo de epitelio. Si estamos hablando de los procesos alveolares, ¿qué van a cubrir? Hueso, ¿no? Van a cubrir hueso. Y si estamos hablando de la celda parotídea, la submaxilar y demás, van a cubrir glándulas, ¿no? Entonces, este epitelio, si se dan cuenta, está cubriendo cosas, está revistiendo superficies, ¿no? De ahí es de donde deriva su nombre. La lámina propia es muy similar a las demás, rica en vasos sanguíneos. De hecho, y es tan rica en vasos sanguíneos, y estos llegan a ser de tan buen volumen, que esta vía, chicos, se puede utilizar para administrar medicamentos, ¿no? ¿Han escuchado de la vía sublingual? ¿Qué medicamento se pone por vía sublingual? La menstruación. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué medicamento se pone por vía sublingual? Si les han bebido nada, ¿alguna vez les han debido sacar la muela? Ya, muy bien, el ketorolaco, ¿no? Te quitan una muela, ketorolaco sublingual. Muy bien, ¿no? ¿Qué más? Hay otro igual que salvavidas, la nitroglicerina. ¿Para qué se usa nitroglicerina? Los derivados de los nitratos, para los infartos. Recuerden que, corazón, infartos. Recuerden que los nitratos se van a convertir en óxido nítrico. ¿Qué función tiene el óxido nítrico? Es un muy buen vasodilatador, exacto. Entonces, en un paciente que tiene un infarto, sus vasos están cerrados. Si tomamos ese tipo de fármacos, se absorben tan rápido que logran una vasodilatación rápida también, ¿no? Entonces, la vía sublingual es muy buena debido a la gran cantidad de capilares que se tiene a nivel de la lámina propia. ¿Qué más? Va a haber aquí también especializaciones nerviosas, ¿no? Parecen los mismos corpúsculos de Meissner, que van a detectar tanto. Ya. ¿Qué más? Tenemos una submucosa, ¿no? La submucosa sigue teniendo tejido conjuntivo denso y irregular, hay elementos vasculares de mayor tamaño, y en este caso aparecen unas especializaciones, ¿no? Que pueden o no estar presentes. Bueno, la imagen, el brillo nos nota un poquitito, ¿no? Pero fíjense cómo está la pared de esta mejilla. ¿Qué tiene? Tiene unos puntitos blanquecinos, amarillentos, ¿no? Esos son los famosos gránulos de Fordyce. Los gránulos de Fordyce, no es herpes. Son estructuras aplanadas, blancas, ¿no? Y son planas. Es como tener una mancha de grasa ahí, ¿ya? Si es una mancha de grasa, ¿qué tipo, si tiene aspecto de mancha de grasa, qué tipo de glándula creen que sea? Claro, es una sebácea, ¿no? Por eso es una sebácea. Y es un cambio normal, no es un cambio que puede o no estar presente en ciertas personas. No tiene nada de riesgo por detrás, ¿ya? Hay que conocerlo, porque muchas veces algunas personas se asustan, ¿no? Cuando ven esto. Pero es un cambio que es propio de la submucosa. Ok, listo, para terminar vamos a hablar de los labios, ¿no? Los labios pues van a estar conformados por, son pliegues, ¿no? Son pliegues mucosos que se van a encontrar en la porción anterior del vestíbulo y que van a estar constituidos por tres grandes zonas a la histología, ¿no? Esto también lo hemos visto en el laboratorio. Fíjense que por un lado encontramos un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿no? Su estrato córneo, ¿cómo es? ¿Delgado o grueso? Delgado, exacto, por lo tanto esta es una piel delgada. ¿Qué otro hallazgo nos respalda que sea piel delgada? Tiene anexos, exacto, tiene folículos pilosos, ahí es donde se encuentran los pelitos del mentón y demás, ¿no? Folículos pilosos y demás. Esta se conoce como la capa cutánea, una capa cutánea o capa de piel delgada. Esta es la capa externa del labio. Muy bien, nos vamos a la capa interna. ¿Qué va a tener esta capa interna? Mucosa de masticatoria o de revestimiento.
Revestimiento. Revestimiento, muy bien, ¿no? Una mucosa de revestimiento. ¿Y qué es lo que va a unir ambos elementos? La zona de transición, zona roja o zona vermellón, ¿ya? ¿Qué caracteriza a la zona vermellón? Ya, por un lado, es para queratinizado, pero además el tamaño de sus papilas, ¿no? Fíjense, las papilas son bastante prominentes. Comparen estas papilas con estas de la piel o con las casi inexistentes de la mucosa masticatoria, ¿no? Aquí las papilas son tan prominentes que permiten que la mucosa esté firmemente adherida a la capa muscular que tiene por debajo, ¿no? Porque fíjense que por debajo hay tejido muscular. ¿Qué músculo sería este? El orbicular de los labios, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar articulado para que no se despegue fácilmente. ¿Qué más? Es rico en vasos sanguíneos. Como es rico en vasos sanguíneos, ¿qué color va a tener? Rojo. Rojo, ¿no? Y si se dan cuenta, hemos hablado mucho de vasos sanguíneos a nivel de las láminas propias. Es por eso que el examen de la mucosa oral, ¿no? De la mucosa palatina, se usa para el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? De la anemia. Entonces, también puede ser un marcador que se utilice para el diagnóstico de la anemia. No solamente nos limitamos a ver las palmas y la piel, ¿no? También podemos observar las mucosas. Y la más fácilmente observable es esta, la de los labios. Ok, aquí tenemos el epitelio queratinizado y paraqueratinizado, ¿no? Lo he dicho, paraqueratinizado va a tener células con un gran depósito de queratina. Ya, muy bien. Hasta ahí la calidad oral, ¿no? Tiene mucha más ciencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de la lengua, ¿no? Esto es la histología 1. Esto ya lo han visto en gusto, así que no voy a perder mucho tiempo en esto. Recordamos que la lengua es un órgano muscular, el cual está tapizado por una mucosa. Y esa mucosa se divide en dos grandes porciones, ¿no? Tenemos 2 tercios anteriores y un tercio posterior. En los 2 tercios anteriores, ¿qué vamos a encontrar? Estructuras gustativas, ¿no? Estructuras sensoriales. Aquí es donde están las papilas. Mientras que en el tercio posterior, ¿qué vamos a encontrar? Tejido linfoide, la amígdala lingual. ¿Cuál es el límite entre posterior y anterior? Lobe. El surco terminal. Muy bien, lobe lingual. Recordamos que el surco terminal está formado por un tipo de papila, ¿no? ¿Qué papila es? Caliciforme. Las caliciformes, exacto. Entonces, fíjense cómo las caliciformes son visibles a simple vista, ¿no? Y tal vez lo han visto en sus prácticas de anatomía del anterior semestre. No, bueno, tiene la edad. Igual, se puede solventar con eso. ¿Qué más? Hay algunas papilas que también saltan a la vista, que se pueden observar. Recordamos que las papilas más abundantes son las filiformes. ¿Cómo se distribuyen las filiformes? Todos dos. Ya, todos dos de la lengua, pero ¿en qué patrón? En líneas paralelas al surco terminal. Va a estar dispuesto. Estas líneas, nuevamente se ven mal por el brillo, corresponden a las papilas filiformes. Las filiformes. Recordemos que estas son las únicas que tienen función mecánica. En la porción lateral, ¿qué podemos encontrar? A las foliadas, ¿no? Y fíjense que en medio hay algunos puntitos. Nuevamente nos mata el brillo, ¿no? Pero dense cuenta que hay unos puntos que son un tanto más blancos, más pálidos, ¿no? Esas corresponden a las fungiformes. En el examen en fresco, en realidad estas papilas se ven de color rojo, se ven como puntitos rojos, ¿no? O sea, bueno, en la noche no saca su lengua y se mira frente al espejo, pues va a ver que hay una serie de puntitos rojos, chiquititos, pero hay. Esas son las papilas fungiformes, ¿ya? Y que también son observables a simple vista. Ok, si nos vamos a la parte histológica, ¿qué vamos a observar? Una mucosa, con el epitelio certificado queratinizado, en el cual encontramos 4 grandes tipos de papilas, ¿no? Papilas filiformes, ¿cómo se las reconocía? Más pequeñas. Ya, pero morfológicamente, ¿cómo se las reconoce? Ya, exacto, tienen forma de cono, no tienen forma de cono, dense cuenta que son triangulares, ¿no? Pero las compara con un pelo, de ese es donde viene el nombre de filiforme, ¿no? Tienen forma de cabello, forma de pelo. Ok, las filiformes, recordemos que no tienen estos espacios blancos, ¿no? Estos espacios blancos en la mucosa, que son los botones gustativos. Por lo tanto, asumimos que tienen una función mecánica, ¿no? Participan de la conformación del bolo alimenticio. Y esa función es tan, llamémosle tan áspera, tan rígida, que muchas veces se siente, ¿no? Y algunos tal vez lo han sentido, desde luego no cuando lo ha lamido otro humano, ¿no? Pero sí cuando le ha lamido su gatito, ¿no? El gatito han debido ver que tiene unas papilas que son bastante puntiagudas, bastante prominentes, y que también tienen forma de cono. Esas son papilas filiformes, ¿no? Y que pues van a ser responsables de ese aspecto tan característico que tienen cuando lamen. Ok, vámonos con el siguiente tipo, las fungiformes, denominadas así porque tienen una porción apical convexa, no tienen forma de cúpula, por eso se ha dicho que tienen forma de hongo. ¿Qué más?
Tienen una gran cantidad de capilares en su submucosa, por eso es que se observan como puntos rojizos. Y estas sí tienen botones gustativos, por lo tanto detectan los sabores. Las foliadas, ¿qué les caracterizan? Forma de cresta, ¿no? Tienen forma de cresta. Muy bien. Suelen ser más abundantes en los niños, ¿no? En los niños o en las personas que tienen poca edad. Y van desapareciendo progresivamente conforme la persona madura. Finalmente tenemos a las caliciformes, ¿no? Estas tienen un número fijo, de 8 a 12, se encuentran sobre el surco terminal y van a estar rodeados por un surco, ¿no? Este surco o foso de la pupila caliciforme recibe la desembocadura de unas glándulas. Fíjense que acá abajo, exacto, están las glándulas serosas de von Ebner. ¿Cuál es su función? Ya. Exacto, limpian o enjuagan la papila gustativa y además producen algo más. ¿Qué más producen? ¿Con qué están compuestos? No. Sodio. Las lipocalinas. ¿Cuál es la función de las lipocalinas? Exacto, contribuyen a la fijación de las sustancias sápidas. Ya, muy bien. Esta no tiene mucho más la lengua. De los botones gustativos y demás ya hemos hablado en ISTO 1, no vamos a volver sobre eso. Bueno, algo, tal vez esto no lo han tocado, ¿no? Por simplemente voy a puntualizar esto, las bases moleculares del gusto. Pero ayer lo han explicado de una manera bastante buena, ¿no? Yo creo que ha quedado claro, en general para los dos grupos que lo han presentado, ¿no? No se olviden que se divide en dos grandes mecanismos, dependientes de canal iónico, dependientes de proteína G. ¿Cuál es la definición de ácido? Nos acordamos. Esto es bastante químico. ¿Cuál es la definición de un compuesto ácido? Hidrógeno. Exacto, acá que tiene un pH por debajo de 7. Recordemos que el pH es un logaritmo negativo, por lo tanto, cuantos más hidrogeniones tienes, más ácida es una sustancia. ¿Cuál creen que es el canal que detecta el sabor ácido? Un canal de hidrógeno, ¿no? Ese canal se llama PKD. Está un complejo de familias que implican a los canales transportadores de hidrógeno. Muy bien. Salado, ¿cuál es la fórmula de la sal? NaCl, exacto, el cloruro de sodio, ¿no? Por lo tanto, cuanto más sodio tenga una sustancia, más salada va a ser. ¿Cuál será el canal que detecta el salado? Un canal de sodio, por eso mismo, ¿no? Es un canal de sodio. El canal de sodio es sensible a la amilorina. Listo, no tiene más. Y finalmente, para detectar estos tres sabores, amargo, dulce, umami, ya dependemos de la proteína G. ¿Se acuerdan cómo se clasificaba la proteína G? Ya, esos son los receptores. Pero en general, ¿cómo se clasifica la familia de las proteínas G? Esto lo han visto en membrana celular, ¿no? Está ahí. Clasificación de los receptores a nivel de la membrana. GS, GI, GOL, GQ, ¿no? Son como 8 tipos de proteínas G. Aquí sobre todo va a participar la proteína GQ, ¿no? Recordemos que esta es la que trabaja por medio de la fosfolipasa C. Muy bien. Como bien han mencionado, el amargo y el dulce y el umami tienen sus propios receptores, ¿no? El T1R1, el T1R2, el T1R3 y el T1R38. Bueno, por lo demás no tiene mucha más ciencia esta parte. Vámonos con los dientes. ¿La qué? La capsaicina, el sabor del picante. Bueno, le pasa algo como a la grasa o como a la sensación agria. No es un sabor en sí mismo, también es una modalidad, llamémosle así, que complementa el sabor. Y que está mediado por los canales de la capsaicina. Ok, si van a recordar ahora sale inclusive del vanilato. Sí, capsaicina vanilato. Sí, para dar de sabores picantes. Ok, muy bien. Ya hemos hablado de la lengua, no tenemos mucha más ciencia ahí. Vámonos con los dientes. Van a dar una leyita a la lengua. Los dientes, y esto sí es nuevo, ¿no? Son órganos también, que tienen una función para participar del proceso de la formación del bolo alimenticio a través de un proceso de corte, y también participan de la fonación. Recordemos que los dientes se pueden dividir en dos grandes categorías, ¿no? Los dientes deciduales, primarios o de leche. ¿Se acuerdan a partir de qué mes del desarrollo empiezan a formarse? Ya, a partir de los 6 meses, ¿no? A partir de los 6 meses. Y el último erupciona en torno al 6º año, ¿no? De los 6 meses a los 6 años es donde salen estos dientecitos. Muy bien. ¿Cuántos tenemos por hemiarcada? 16. 5, exacto, ¿no? 5. Un incisivo medial, un lateral, un canino y 2 molares, ¿no? 5 a un lado, nosotros 5, 10, ¿no? Cada va a tener 10 de estos dientecitos. Ok.
Progresivamente maduran y finalmente se caen, ¿no? Se pierden. Y van a ser reemplazados por los dientes permanentes o secundarios, los dientes propios del adulto, ¿no? ¿Cuántos dientes tiene un adulto? 32, muy bien. ¿Cómo se distribuye? Un incisivo medial, un incisivo lateral, un canino. ¿Cuántos premolares? Dos. Tres molares, exacto. Muy bien, ¿no? Ya tenemos 8 por acá. 8, 16 y arriba y abajo 32. Ok. En general un diente está conformado por distintas zonas, ¿no? Por distintas partes. Tenemos por un lado una corona, ¿no? Que es la porción superior del diente. Si hay una porción superior, tiene que haber una inferior. Esa inferior se llama raíz, ¿no? La raíz dental. Muy bien. Entre ambos aparece un límite. Ese límite se llama Línea. cuello, ¿no? Muy bien, el cuello. Y desde luego el diente no es una estructura sólida, es una estructura hueca. Esa porción hueca se llama cavidad pulpar. La cavidad pulpar del diente. Muy bien. Esas son las partes en general que tiene. ¿Qué más? Recordemos que el diente no está flotando en el espacio. Necesita alguien que lo fije a los alveolos dentales. Ese alguien se llama... Ya, falta, pero hay el epitelio de la unión, el epitelio de la fijación y demás. Periodonto. En general, el periodonto son todos los medios de fijación del diente, ¿ya? Y son importantes, son la base de la ortodoncia. Vamos a ver en un momento. Sí. Ok. También se habla de tejido dental duro y blando. ¿Qué es tejido dental duro? Aquel que está calcificado. Es decir, aquel que tiene hidroxiapatita. ¿Quiénes tienen hidroxiapatita aquí? Maltes. El cemento. El cemento. No tienen que ser 3. Son 3 los elementos dentales duros. En contraste, lo blando va a ser aquello que no está calcificado, ¿no? Básicamente la cavidad pulpar. Exacto, la pulpa dental. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El desarrollo dental. No me voy a hablar de este nervio, ¿no? No. Todavía no. Siguen en gametogénesis. ¿Ustedes en el paradero? No me acuerdo. No, había un paradero. ¿Quién sabe en gametogénesis? Nosotros sí estamos. Se han quedado 2 hitos. Ustedes también. Ya, bueno. Okay. Ahora siguen en gametogénesis. Ya. Bueno. Nuestra historia comienza en la semana 7 de la gestación. Séptima semana de la gestacional. ¿Ya? Aquí es donde se va a formar una evaginación del epitelio bucal. Esa evaginación se llama lámina dental, ¿no? La lámina dental, fíjense que se dirige hacia el interior de la cavidad bucal en formación, ¿no? Y finalmente se va a convertir en una segunda etapa. Esta se conoce como la etapa de la yema, ¿no? De la yema o del germen dental. ¿Cómo reconocemos esta etapa? Porque se forman dos estructuras. El órgano del esmalte, que como el nombre indica va a formar el esmalte, y todo lo que está por debajo, que se llama la papila. La papila dental es un conjunto de estructuras que van a formar a la cavidad pulpar y que van a formar a la dentina. Tiene mucho sentido, ¿no? Recordemos que el esmalte es lo que estaba arriba, la dentina está por debajo y la pulpa por debajo también, ¿no? Entonces se cuenta cómo empiezan a acomodarse las estructuras histológicas. Muy bien. Es así que pasamos a la siguiente etapa. Se conoce como la etapa de... Casquete. ¿Con qué compararían esto? Ya, exacto, parece el cortecito que algunos manejan, ¿no? El corte honguito. La etapa de casquete, ¿no? Corte honguito, corte casquito. La etapa de casquete, exacto. Póngale 2 ojitos y una boca aquí y es una persona. La etapa de casquete. La etapa de casquete se va a caracterizar ¿por qué? Porque el epitelio experimenta diferenciación. Empiezan a aparecer capas. Básicamente el órgano del esmalte se divide en 4 grandes estructuras. El epitelio interno del esmalte. Si hay interno tiene que haber un externo. Si vamos a hablar de interno y externo tiene que haber un intermedio, el estrato intermedio. Y finalmente un conjunto de células conocidas como el retículo estrellado. El retículo estrellado. Muy bien. Como el nombre indica, estos van a formar el esmalte. Por debajo ya la pupila empieza a cobrar mucho más forma. Es así como pasamos a la última etapa, la etapa de campana. En la etapa de campana ya las estructuras han alcanzado su diferenciación cuasi terminal. El esmalte está bien formado, la dentina también, los vasos sanguíneos llegan a la pulpa e invaden el interior de su cavidad, a fin de originar la futura cavidad pulpar. Dense cuenta cómo el esmalte y la dentina empiezan a ir de la mano, ¿no? Y se adelgazan conforme llegan a la parte distal. Esto es lo que va a formar la futura raíz, ¿ya? Y aquí recibe un nombre, se le llama la vaina radicular de Erdwig. La vaina radicular de Erdwig. Ok, y es así como esto termina originándonos el primordio del diente y finalmente el diente como tal. Bien.
Si hemos entendido esto, chicos, pues básicamente la distribución de los tejidos del diente está bastante entendida, porque solamente eso es sobre lo que vamos a girar después. A ver, ¿qué etapa sería esta? Yema. La que estamos viendo acá. Yema. No, casquete. Honguito, ya, ok, la etapa de casquete, exacto. No, fíjense que parece un casquito. Sí. Por eso se llama etapa de casquete, con los 4 epitelios, ¿no? El epitelio interno, el epitelio externo, en medio el estrato intermedio, y toda esta masa que ven pigmentada es el retículo estriado, ¿no? El retículo estriado, por eso recibe ese nombre de estriado. ¿Y hasta qué etapa sería? Campana. La etapa de campana, muy bien. A su alrededor se ha formado una estructura, se le llama el saco dental. ¿Qué creen que va a formar el saco dental? Esmalte. Si está alrededor del diente. Va a formar el periodonto. Eso es lo que va a formar el ligamento periodontal, la membrana alveolar y demás, ¿no? Las estructuras de sostén del diente. Muy bien, eso mismo lo tenemos aquí. Aquí está la etapa de casquete, aquí está la etapa de campana, ¿no? Y este dibujo me gusta mucho porque nos permite enfatizar en las células que la integran. A nivel de la dentina es donde va a empezar a aparecer un tipo celular. Ese tipo celular que forma la dentina se llama el odontoblasto. Recordemos que el sufijo blasto quiere decir inmaduro, ¿no? Son células inmaduras que están empezando a producir su matriz. Por otro lado tenemos a el esmalte. Fíjense que el esmalte va a tener sus propias células. ¿Qué se llaman esas células? Los ameloblastos, ¿no? Los ameloblastos. Fíjense cómo unas van a ir hacia afuera, las del esmalte, y otras van a ir hacia adentro, las de la dentina. Y en medio, ¿qué van a dejar? La secreción como tal, ¿no? Por un lado, esmalte, por otro lado, dentina. Listo. Esos son básicamente los conceptos que hay que manejar para entender a la célula. Bien. De hecho, eso pues podemos pasar a hablar del esmalte. ¿Qué es el esmalte? Una capa delgada, dura, translúcida, blanco-azulada. Este tema es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo que le da el color, ese color tan característico que tiene el diente, ¿no? Sobre todo cuando está bien cuidado. Tiene un diámetro variable, de media hablamos de 2.5 milímetros en las cúspides, aunque puede llegar a disminuir conforme llegamos a la porción basal del diente. Muy bien, recordamos que la corona, el esmalte va a cubrir la corona, ¿no? La definición de esmalte. Y esta corona puede ser de dos grandes tipos. Tenemos por un lado la corona clínica y la anatómica. ¿Qué es la corona clínica? Ya, muy bien, la porción visible del diente, ¿no? La porción visible del diente. Que como que está muy bien delimitado desde aquí hasta aquí, ¿no? Pero dense cuenta que el esmalte continúa hasta abajo. Entonces hay una porción que no se observa. Y esa se le va a denominar corona anatómica. La corona anatómica es todo lo que está recubierto por el esmalte. ¿Qué más? El esmalte no es una estructura homogénea, no tiene unas líneas. Esas líneas se llaman las estrellas de Retzius, exacto, las estrellas de Retzius, ¿no? Que van a ser el remanente del movimiento de los odontoblastos, perdón, de los ameloblastos. Ok. ¿Qué es el esmalte? Es una estructura mineralizada acelular derivada del epitelio. Esta frase es bien importante. ¿Por qué decimos que es mineralizada? 98%. Porque contiene hidroxiapatita. ¿En qué porcentaje? 98. Ah, muy bien. Por eso es que decimos que es el tejido más duro del cuerpo. Este tejido es inclusive más duro que los huesos y demás, ¿no? Listo. ¿Qué más encontramos en su composición? 12%. Ya, 2 o 3% de agua y un 1% de materia orgánica, ¿no? Entonces, se cuenta que estamos llevando la materia orgánica al mínimo. ¿Para qué? Para que tengamos un tejido lo más duro posible. Segundo término, acelular. ¿Qué quiere decir acelular? Sin células. Entonces, cuando se daña, ¿se podrá regenerar? No. Exacto. ¿No? Ese es el gran handicap que tiene el esmalte. Con el esmalte que hemos nacido, con eso nos vamos a quedar el resto de nuestras vidas, ¿no? Y es un tejido que no va a sufrir, no puede regenerar, ¿no? Esto es desde luego lo que aprovechan las bacterias para producir caries y todas las complicaciones que derivan de las mismas. Por último, ¿deriva de quién? De un epitelio. ¿Qué les parece eso? El hueso, ¿qué tipo de tejido es? ¿Es un derivado epitelial? ¿De quién deriva? Es un tejido conjuntivo especializado, ¿no? Entonces, dense cuenta que este es un tejido bien especial porque está mineralizado, pero deriva de un epitelio, no de un tejido conjuntivo, como hacen el hueso, la retina y demás. Ok, ¿cuál es su unidad estructural? Se le llama bastón o prisma. Los bastones o prisma del esmalte son estructuras que tienen forma de ojo de cerradura, ¿no? Forma de cerradura. Están constituidos por dos grandes porciones, una cabeza y una cola, ¿no?
Desde el momento que entramos, llegamos a una extensión de 8 micrómetros y un diámetro de 4. Bueno, no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa es su patrón de disposición. Tienen patrones de disposición radiales, no son paralelos entre sí. Recuerden que todo lo que sea paralelo tiene un propósito, ¿no? Dotar de fuerza y resistencia a una estructura. Por eso es que estos elementos van a ser bastante sólidos. Ok. Bien. ¿Qué más? Tenemos a las estrellas del Retzius. ¿Qué son las estrellas del Retzius? Ya son líneas que se forman producto del desarrollo del diente, ¿no? Recordemos que el ameloblasto se forma aquí, ¿no? En la unión entre esmalte y dentina, ¿no? Y a partir de aquí comienza a desarrollarse hacia la periferia. Dense cuenta que al hacer ese camino, al realizar ese paso, ¿qué va a dejar? Es un caminito, ¿no? Un espacio. Ese espacio es lo que corresponde a la estrella de Retzius. Representa el camino que ha tomado el ameloblasto. Ok. Podemos encontrar algunas líneas accesorias más. De todas esas vale la pena mencionar una, la línea neonatal. ¿Qué es la línea neonatal? Es una zona hipomineralizada, poco calcificada, que nos marca el límite del desarrollo entre la vida prenatal y la postnatal, que solamente se observa en los dientes desiguales. Muy bien, ¿cómo mantenemos el esmalte? Pues el gran medio de mantenimiento que tiene es la saliva, ¿no? Como vamos a ver, la saliva también tiene funciones antibacterianas, entonces se encarga de mantener la flora a raya. Pero muchas veces no es suficiente, ¿no? Por producto de distintos tipos de alimentos y demás. Es ahí donde aparece el flúor, ¿no? ¿Por qué creen que las pastas dentales tienen flúor? Volverlo más resistente. O sea, lo recubre. Como hemos visto, este esmalte no se regenera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ponerle parches, ¿no? Ir poniéndole parches encima. Resulta que el flúor puede interactuar con las moléculas de hidroxiapatita y se crea un nuevo compuesto, la fluoroapatita. Esa fluoroapatita tiene una resistencia similar a la del calcio, ¿ya? Entonces, producto del aporte exógeno de flúor, pues lo que se busca es recubrir esas zonas dañadas del esmalte, ¿ya? a fin de que la lesión no se propague. Por eso que ese tipo de sustancias de flúor. Eso usa para aclarar los dientes. Pero bueno. Bueno, mientras tengan flúor nos interesa. Ya lo demás es estético. Ok, hablaremos del ameloblasto. El ameloblasto es una célula cilíndrica que tiene bastantes detalles de interés. Para empezar, su forma, ¿no? Dense cuenta que no es netamente cilíndrica, más bien tiene una porción apical cónica. Esta porción se llama el proceso de Tomes, ¿no? Los procesos de Tomes. Los procesos de Tomes son proyecciones con forma de cono a través de las cuales se van a vaciar distintas vesículas. ¿Qué contienen estas vesículas? Matriz orgánica que después se va a mineralizar. En esa parte es muy similar al hueso. Recuerden que el hueso primero libera matriz orgánica, el osteoide, y después se mineraliza, ¿no? Y se calcifica. Entonces, aquí va a ocurrir un tipo de secreción, una secreción de tipo merócrino. ¿Se acuerdan qué era la secreción merócrina? Merócrina. Aquella en la cual no hay pérdida de sustancias, ¿no? La célula no pierde parte de su citoplasma. Muy bien. Desde luego estamos hablando de proteínas. Como toda proteína, ¿dónde se va a elaborar? En el RER. Y se va a modificar en el aparato de Golgi. Por eso es que estas estructuras son ricas en aparatos de Golgi y RERs. ¿Qué más? Todo esto necesita energía. ¿Qué otro organelo sería importante aquí? Los mitocondrias, exacto. Va a haber una gran densidad mitocondrial. Ya, muy bien. El ameloblasto va a cursar a través de dos distintas etapas. La primera se conoce como etapa secretora. ¿Qué creen que ocurre aquí? Exacto, como el nombre indica, la célula va a liberar por medio de sus vesículas todo eso que está sintetizando, toda esa matriz orgánica, ¿ya? Esa matriz orgánica pues lo hace a través de sus bordes. Básicamente se ha hablado de dos tipos de bordes, ¿no? ¿Dónde iba el borde estriado y el borde liso? ¿Cuál es la diferencia? El estriado es 80%, el liso era 30%. Ya, para funciones. El borde estriado se encarga del depósito de sustancia, ¿no? Por eso es rico en sales de carbonato de calcio. Mientras que el borde liso se encarga de la resorción, ¿no? De la remodelación de lo que se ha liberado. Ok, fíjense cómo es que se produce. A través de los procesos de Tomes se va a liberar las vesículas que contienen el esmalte, ¿no? Y la célula va a comenzar a retroceder, va a comenzar a dirigirse hacia atrás. En ese proceso, ¿qué está dejando? Cristales, ¿no? Cristales. Y esos cristales tienen un trayecto lineal. Esa línea se va a llamar estrella de Retzius.
Ahí es de donde nacen las estrías, ¿no? De ese proceso de retroceso que realizan los ameloblastos. Muy bien. Tienen extremos distales, complejos de unión y demás. Finalmente aparece la etapa de la maduración. Como el nombre indica, se va a mineralizar la matriz, ¿no? Aquí es donde se deposita calcio. Vamos a meterle calcio por todo lado, por donde pueda meterse, ¿no? Y eso es lo que va a formar el esmalte definitivo. Muy bien, hemos hablado ya del componente inorgánico, veremos algo del orgánico. Aquí aparecen las proteínas de la matriz, ¿no? Las proteínas pueden ser de varios tipos. Tenemos en primer lugar a la amelogenina. Como el nombre indica, ¿no? Amelos, de esmalte, genina, de génesis, origen. Es una de las primeras proteínas en expresarse, se expresa durante la vida embrionaria y tiene una función que debe garantizar la separación entre los cristales. ¿Para qué? Para garantizar su alineación, ¿no? Su posición correcta. Muy bien. Después tenemos a la ameloblastina, donde siempre amelos, esmalte, blastos, inmaduro, ¿no? Y una proteína. Esta va a ser la proteína expresada durante la etapa del desarrollo que se encarga de la mineralización de la matriz. Hasta aquí hemos hablado de proteínas embrionarias. Estas desaparecen cuando el diente finalmente emerge, ¿no? Y nos van a dar paso a las proteínas del adulto. Aquí tenemos simplemente proteínas de escisión y de síntesis. Primero tenemos a las enamelinas, ¿no? Las enamelinas son proteínas que cuando se expresan se fragmentan, se quiebran y esos residuos, esos fragmentos se usan para calcificar o para mineralizar una superficie. Y finalmente las tufterinas, que son remanentes de un proceso de hipomineralización. Ok, esto mismo lo observamos acá. Estas células cilíndricas, ¿no? Bastante largas, corresponden a los ameloblastos. Y fíjense que van a tener por fuera unas delgadas prolongaciones, ¿no? Estos son los procesos de Tomes. Ok, y por el otro lado tenemos una microscopía electrónica, ¿no? Que representa lo mismo con mayor densidad. Por encima de esta aparece una capa que es muy difícil de ver, casi no se observa, que es la capa papilar. ¿Por qué creen que se le llama capa papilar? ¿Qué tiene por ¿Qué contiene toda papila? Tiene VS, vasos sanguíneos. Esta va a ser la capa que le va a aportar toda esa sangre, todos esos nutrientes que son necesarios para que la célula madure y se desarrolle. Ok. Listo, pasamos a hablar del cemento. El cemento es una capa delgada, amarilla pálida, calcificada, silencio. Ni de cerca tan calcificada como el esmalte. ¿No se acuerdan cuál es el porcentaje? 70. 70 o 60. 70. O 65. 65. Sí, está menos mineralizada que la mentira. 60-65, muy bien. Es de hecho uno de los tejidos que están menos mineralizados aquí. ¿Qué más? Tiene un color amarillento pálido, ¿no? Es una capa delgada. ¿Qué célula le elabora? El cementoblasto, como siempre. Primero produce una matriz inorgánica, una matriz orgánica, esa se llama matriz cementoide, y una vez que ha elaborado se mineraliza, y a través de mineralizarse se convierte en un cementocito. No tiene mucho más. ¿Qué más va a elaborar el cementocito además de una matriz calcificada? Elabora esto. ¿Se acuerdan qué eran las fibras de Champey? Extracciones. Matriz que se insertan en las Elasticidad. parte. ¿Qué es fibras de Champey? Esto ya lo viste, es anatomía. Vamos al anterior semestre. Fibras de colágeno. Fibras de colágeno. Si lo han visto el anterior semestre, ¿en qué tema lo han visto? Son fibras de colágeno. ¿A qué se llama? Lo hemos visto en el hueso. Claro, no, nosotros en cemento. Recuerden que las fibras de Champey es lo que une el periósteo a las láminas circunferenciales externas, ¿no? Hemos hablado ahí, y también en el Rubier están las fibras de Champey por eso, ¿no? Porque es lo que fija el periósteo al interior del hueso. Aquí se van a producir unas estructuras similares a las fibras de Champey. Para algunos autores son fibras de Champey, para otros no. Así que no vamos a entrar en mucha controversia. El punto es que son elementos fibrilares formados por colágeno de tipo 1, cuya unión va a formar un ligamento, el ligamento periodontal. Muy bien, su mitad basal es celular, la mitad apical es celular. No tiene mucha más ciencia. Pasamos a la dentina. ¿La dentina qué color tiene? Amarillento. Es por eso que un diente dañado, desgastado, ¿de qué color va a ser? No va a ser blanquito, ¿no? Amarillo. Va a ser amarillo, exacto. Entonces se cuenta que cuanto más dañado esté el diente, estamos cada vez viendo más dentina, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido, porque estamos degradando el esmalte. Ok, ¿no?
Todo marfil, ya, ok, todo marfil, también nos sirve. Es una descripción más clásica. Ok, su grosor es variable, ¿no? Puede ir desde 2.5 milímetros en las porciones más amplias hasta 0 en las porciones próximas al cuello. ¿Cuál es la célula que lo elabora? El odontoblasto, ¿no? El odontoblasto va a tener también algunas especializaciones particulares, ¿no? Es una célula también cilíndrica, muchas mitocondrias, mucho Golgi, mucho RER, y también tiene una prolongación. Esta se conoce como la prolongación odontoblástica o el proceso de Tomes. Pero bueno, básicamente los que tienen procesos de Tomes son las células de los ameloblastos. Ok, en su pueblo apical van a tener esa prolongación. ¿Cuál es la función de esa prolongación? Pues empezar a liberar todo lo que es la dentina. Primero elaboran predentina, como siempre, orgánica, que cuando se calcifica se convierte en dentina. ¿No? Recuerden que ese proceso siempre va a ocurrir en cualquier tejido que sea mineralizado. Producto de ello es que se van a formar unos tubos. Se conocen como los túbulos dentinales o túbulos dentinarios. Fíjense cómo en la superficie de la dentina, bueno, nos mata un poquitito el brillo, ¿no? Pero hay unas líneas bastante tenues, sobre todo los deben mirar los que están en las filas delanteras. Esos son los túbulos dentinales, ¿no? Los túbulos de la dentina. Y que proceden de la formación desde los odontoblastos. Algunos de estos túbulos tienen una porción que sea más visible, ¿no? Y se los utiliza como marcadores de diferenciación. Aquí es donde aparecen dos procesos de diferenciación, ¿no? Tenemos a las líneas de Owen y las líneas de von Ebner, ¿no? Las líneas de Owen y las líneas de von Ebner son marcadores del desarrollo, que te están avisando de que ese diente está madurando, ¿no? Y de que ha habido el proceso adecuado de desarrollo normal. ¿Qué otra utilidad más tienen? Recordemos que el hueso puede acumular distintos metales pesados, ¿no? Aquí también se pueden acumular distintos metales pesados, el plomo, el cromo, etc., ¿no? Entonces, en la parte de medicina forense se puede utilizar para evaluar la exposición de algún tóxico, ¿no? Si es que no conoces muy bien la data o la causa de la muerte y tienes una sospecha de que la gente ha sido toxicológico. Ok, ¿qué más tenemos por este ladito? Los cuerpos en ábaco. ¿Qué son los cuerpos en ábaco? Son especializaciones del aparato de Golgi, ¿no? Del aparato de Golgi. Son básicamente marcas o muescas que nos están indicando que se está elaborando la matriz de la dentina, la matriz dentinaria, ¿no? La cual va a terminar convirtiéndose en la dentina definitiva. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo de siempre, ¿no? Primero comienza como predentina, va a tener dos proteínas, una fosfoproteína y una cialoproteína. Recuerden que ambas se encargan de guiar la mineralización de la dentina. Y finalmente hablamos de dos tipos de dentina, ¿no? La peritubular y la intertubular. Bueno, no tiene mucha ciencia. La peritubular es aquella que está alrededor de los túbulos y la interdentinal aquella que está entre los mismos, ¿no? Entre los túbulos. Okay. Listo, pasamos a la pulpa dental. Bueno, la pulpa dental es un show, tiene distintas zonas, en realidad tiene 4 zonas, pero eso ya es muy de odonto, no vamos a llegar a ese nivel. Simplemente nos interesa decir que tiene un tejido conjuntivo laxo, y ese tejido conjuntivo laxo es rico ¿en qué? En vasos y nervios, por lo tanto se dice que va a alojar el plexo vasculonervioso del diente. Por aquí es por donde le llega irrigación e inervación a una estructura dental. ¿Qué más? ¿El diente duele? ¿Qué creen? No. ¿La dentina dolerá? No. De hecho, sí duele. ¿Por qué? Porque a partir de la pulpa van a nacer delgados filetes nerviosos que van por los túbulos dentinales. Esos túbulos van a recibir filetes nerviosos y por lo tanto van a actuar como sensores para dolor, calor, ¿qué más? Algunos datos térmicos, etcétera, ¿no? Lo cual también condiciona mucho de la capacidad de sensibilidad que va a tener un diente. Ya. Y también vamos a hablar de los tejidos de soporte. Bueno, aquí básicamente vamos a encontrar 4 grandes elementos, ¿no? Ya hemos hablado del cemento, no nos interesa mucho esto, pero sí de los demás. Procesos alveolares. ¿Qué huesos tienen procesos alveolares? Maxilar y mandibular. ¿En qué huesos se encuentran? Maxilar y mandibular. La mandíbula y el maxilar superior, ¿no? Son láminas constituidas por hueso delgado con un periósteo relativamente prominente, ¿no? Y que van a servir de inserción para el diente. ¿Se acuerdan qué tipo de articulación había entre el diente y el alveolo? Una gómfosis. Sí, se llama una gómfosis. Es una de esas articulaciones bien especiales solamente en un lugar del cuerpo. Ok,
¿Qué más? Tenemos a el periodonto. El periodonto, como les decía, es el conjunto de fibras que rodea el diente y que garantizan su fijación a los tejidos que tiene a su alrededor, ¿no? Vamos a tener las fibras de Charpey, vamos a hablar de estas. También aparecen las fibras de Oxitana. Estas son fibras que tienen una mayor dureza respecto a lo que constituye un tejido conjuntivo normal. Y van a ser constituidos por tejido conjuntivo denso, ¿no? Más que laxo. Finalmente tenemos a la encía. La encía va a tener su propia mucosa, se llama la mucosa gingival, ¿no? La mucosa gingival cumple un propósito, que es el de fijar. Además de ello, vamos a tener dos tipos de epitelios, ¿no? Uno que se conoce como epitelio de fijación, que es el que se encarga de la unión de la encía con el diente, ¿no? Y otro epitelio que no aparece representado aquí, que es el epitelio crevicular. El epitelio crevicular es aquel que se encuentra sobre el surco gingival, es el epitelio de acá, donde no hay una adherencia estricta al diente, ¿ya? Y que también tiene una cualidad que es mucho más resistente respecto a lo que es el resto del epitelio de revestimiento. Ok. Listo. Es así como llegamos a las glándulas salivales. Bueno, hablar de glándulas salivales es hablar de un conjunto de glándulas exócrinas. ¿Cuál era la definición de glándula exócrina? Glándula que expulsa su contenido. Ya, exacto. Presenta un conducto excretor, ¿no? Libera su secreción por medio de un conducto excretor. Sí. Muy bien. La unidad básica de la glándula salival se llama cialona. Cialona. ¿Qué es una cialona? Una sino. La célula lo mismo. La célula, ¿no? Así no. Cialona es salivona. Una sino. Ya. La cialona es la unión de una unidad secretora, un adenómero, más su conducto, ¿ya? Más su conducto excretor. Por eso decimos que la cialona es la unidad estructural y funcional de las glándulas salivales. Las cialonas. Muy bien. Vamos a ver las partes de la cialona, ¿no? Su anatomía. Como decíamos, la cialona tiene un ácino. ¿Qué es un ácino? Un saco ciego. Ya, bueno, voy a leer. Es un saco ciego constituido por células secretoras. Aquí es donde están las células que van a elaborar la secreción, en este caso la saliva. Los ácidos, como habíamos visto en práctica, se dividen según el tipo de célula que tengan, ¿no? Vamos a tener células serosas, mucinosas y las mixtas. Muy bien, hablaremos de la célula serosa. Para empezar, ¿qué forma tiene? Es la que están viendo aquí arriba. El cono. Esferoidea, no. Forma de cono, ya puede ser forma de cono. Se le llama forma piramidal, ¿no? Forma piramidal. Son células que tienen forma piramidal, que dirigen sus vértices en torno a un eje, en torno a un centro. Ese centro va a ser hacia el cual vacían su secreción. ¿Qué más? Fíjense que son ricos en ¿qué? Ya, en proteínas. Contienen una gran cantidad de puntitos, de gránulos. ¿Qué se llaman esos gránulos? Gránulos de simógeno. Exacto, son los gránulos de simógeno, ¿no? Ahí es donde se está elaborando la secreción serosa, la secreción proteica, que finalmente va a liberar hacia el conducto salival. Muy bien. Por otro lado tenemos a los ácidos mucosos. ¿Dónde está la célula mucosa? Aquí está. ¿Qué forma tiene la célula mucosa? Tubular. Más rectangular. Ya, bueno, se dice que tiene una forma cilíndrica o pseudocilíndrica, la cual le va a caracterizar desde luego el color que tiene su citoplasma, ¿no? Recordamos que su citoplasma va a ser blanco, ¿no? Blanco, con un aspecto apolillado. ¿Por qué? Por la mucosa. Por el mucinógeno, exacto. El mucinógeno es un azúcar y los azúcares se pierden con la técnica histológica, ¿no? Es muy similar a la caliciforme. Recuerden que la caliciforme también se mira blanca, se mira vacía, ¿no? Esta también se va a mirar blanca o vacía, debido al tipo de vesículas que va a contener. Muy bien. Si es que tenemos los dos, como por ejemplo, a ver, estos por ejemplo son ácidos serosos, ¿no? Fíjense que son puras células serosas. Este es un mucinoso, ¿no? Un adenómero mucoso. Y este de aquí es un mixto, ¿no? Dense cuenta que tiene una porción mucosa y una porción serosa. Esta serosa, ¿qué forma va a tener? Va a tener forma semilunar, ¿no? Semilunar. Dense cuenta que parece un croissant, ¿no? Alrededor del centro, que es el ácido mucoso. Esto tiene nombre, es la famosa semiluna serosa o semiluna de von Ebner, ¿no? Son las semilunas de von Ebner. Recordemos que son artefactos histológicos, esto en realidad no existe, es un defecto de la técnica, pero que se puede observar en este tipo de preparados. Ok. ¿Qué más? No es lo único, ¿no? Por debajo tenemos a las células mioepiteliales. ¿Qué creen que son las células mioepiteliales? Los que van a ayudar a la expulsión. No. ¿Qué quiere decir mio? Músculo. Músculo, muy bien, epitelial. Epitelio. Epitelio, ya, ok.
Es una célula epitelial, revestimiento, pero que tiene potencial contráctil. Se puede contraer. Si se puede contraer, ¿qué tipo de filamentos tiene? ¿Músculo liso? Ah, tibio, pero no. Miosina de tipo 1. De tipo 1. La de tipo 2 es la muscular. La de tipo 1 es la no muscular, ¿no? Estas también se les conoce como las células en canasta. ¿Por qué? Por la forma que tienen, ¿no? Fíjense que son células, aquí tenemos una atención especial para bioepiteliales, ¿no? Silencio ahí atrás. Las células bioepiteliales van a tener una forma curva, convexa, ¿no? Que rodea los ácidos, similar a una cesta, similar a una canasta, ¿no? De ahí es de donde reciben ese nombre de células en canasta. Ok. Por otro lado tenemos a los conductos, ¿no? Los conductos se van a dividir en básicamente 3 categorías. Tenemos a los conductos intercalados o intercalares. ¿Dónde comienzan? Dentro del propio ácido, ¿no? Por eso decimos que son intralobuliares. Estos después continúan por medio de los conductos estriados, ¿no? Y el conducto estriado termina en el conducto excretor o interlobuliar. ¿Qué van a hacer? Va a corresponder a los conductos de mayor calibre. Muy bien. El conducto intercalado o intercalar, ¿qué tipo de epitelio tiene? Cúbico simple. Cúbico simple, ¿no? Está tapizado con el cúbico simple. ¿Tendrá algún potencial de reabsorción o de secreción? Sí. Sí, lo contiene. Bajo, pero contiene. Y va a estar mediado básicamente por una enzima, la carbonato deshidratasa. Esta se encarga de mediar la reabsorción de bicarbonato, ¿no? De bicarbonato. Y de ese modo facilitar el juego iónico que ocurre muchas veces a nivel de la saliva. Por otro lado tenemos a los conductos estriados. ¿Por qué se les llama estriados? Tienen estrías. Ya, porque tienen estriaciones basales. ¿Esas estriaciones basales a qué corresponden? A las A músculos, no. A mitocondrias. ¿Por qué creen que tienen muchas mitocondrias? Exacto, ¿y para qué necesitamos energía? Para secretar y absorber cosas. Aquí es donde se va a modificar sobre todo la saliva, ¿no? A nivel de los conductos estriados. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Cúbico simple, que se puede convertir en cilíndrico simple, ¿no? Aquí es donde ya empieza a haber una transición entre la morfología epitelial. Según el grado de actividad que tengan, van a variar la concentración de la saliva. ¿Qué es una solución hipotónica, chicos? Vámonos a química. ¿Qué es hipotónico? Mucho. No. Mucha agua. Ya, podría ser. Básicamente mucha agua. Ya. Hay más solvente que soluto, ¿no? Está disuelto, entre comillas, no está diluido. Muy bien. ¿Por qué estarías diluido? Porque tienes mucha agua, pocos iones. ¿Cuándo se libera una saliva hipotónica? Cuando estos conductos reabsorben mucho sodio y reabsorben mucho bicarbonato. ¿Qué hormona sería la que intervendría en ese proceso? Sodio. De reabsorber sodio. Aldosterona. La aldosterona, exacto. ¿No sabían que la aldosterona reabsorbe sodio en el riñón? Pero también puede reabsorber sodio en otros conductos, ¿no? Y ese conducto, pues, puede ser el conducto estriado, ¿no? El conducto estriado. Ok. En cambio, ¿cuándo tenemos una isotónica o una hipertónica? Cuando no se reabsorbe eso, ¿no? Cuando se reabsorbe. Por lo tanto, la saliva se libera tal cual sea producido. Muy bien. Finalmente tenemos a los conductos excretores principales de interlobuliares, ¿no? Aquí es donde ya hay la transición entre epitelios. Cúbico simple, cilíndrico pseudoestratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado y finalmente un plano estratificado, ¿no? Es el que aparece a nivel de los conductos terminales de las glándulas. Wharton, Rivinus, Rhesus y demás, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos una histología de los conductos, ¿no? Lo que les decía, el intercalar, ¿dónde va a estar? Próximo a los ácidos, ¿no? Recordemos su ubicación, su morfología. Clásicamente un epitelio cúbico simple, ¿no? En cambio, fíjense el estriado tiene una apariencia diferente, no es mucho más rosado. ¿Por qué? Porque tiene muchas mitocondrias, ¿no? Y si lo viéramos con más detenimiento, veríamos que tiene ciertas estrías que corresponden a la presencia de esos organismos. Ok. Listo. Dicho eso, pues podemos pasar a hablar de las salivales mayores. Esto también debemos tocar en prácticas, ¿no? Se dividen en serosas, seromucosas y mucoserosas. ¿La parótida qué es? Serosa. Serosa, muy bien, eminentemente serosa. Toda glándula, chicos, va a tener una cápsula. ¿La cápsula de qué está hecha? Tejido conjuntivo. Denso no modelado. No modelado. Tejido conjuntivo denso no modelado. Muy bien. ¿Y esa cápsula qué va a emitir? ¿Qué va a formar? Tabiques.
Estos tabiques van a dividir la glándula en distintas porciones. Esas porciones se llaman lobulillos. El lobulillo salival va a estar constituido por las unidades secretoras, las unidades glandulares. Ahora bien, para analizar sus ácidos necesitamos darle más aumento. Vamos y observamos esta imagen. ¿Qué tipo de ácido es este? Mucinoso, ¿es ácido mucoso, seroso o mixto? Seroso. Seroso, muy bien, se cuenta que es bastante eosinófilo, ¿no? Y vamos a encontrar varios de ellos dentro del lobulillo. Por lo tanto, esta es una parótida, tiene mucha más ciencia. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Algo de tejido adiposo, ¿no? Que es característico de la parótida, pero no es exclusivo. También puede observarse en otras glándulas. Muy bien. Está ubicada en la celda parotídea y demás. No, eso es anatomía, no vamos a hablar de ello. Vamos con la submandibular. ¿Qué tipo de glándula es la submandibular? Cero mucosa, Ya mixta, cero mucosa o mucocerosa. Cero mucosa. Cero mucosa, muy bien. Se dice que en torno a un 70% de sus ácidos son serosos, ¿no? Y un 30% llegan a ser mucosos. Y eso mismo se observa en su estructura histológica, ¿no? Vemos mucho de esto, que son ácidos serosos, bien pigmentaditos, ¿no? Pero fíjense que empiezan a aparecer ácidos claritos. Estos claritos son los mucosos. Fíjense que este ácido mucoso tiene una envoltura a su alrededor. ¿Qué se llama esto? Semiluna de... La semiluna, exacto. Esa sería una semiluna. Esta es la semiluna de von Ebner. Ya, silencio, ya te estoy diciendo. La semiluna de von Ebner, ¿no? La semiluna de von Ebner. Ok. ¿Qué conducto es este? Cuarto. No. Tendría que ser estratificado por la. ¿Qué conducto es? ¿Estriado o intercalar? Estriado, muy bien. ¿Qué tiene en su base? Tiene unas líneas, ¿no? Esas son las estrías. Esas son las estriaciones basales que caracterizan a este tipo de células. Ya. Aquí tenemos un interlobular, ¿no? Habría que ver si este es cuarto o no, pero bueno. Dense cuenta el tamaño que tiene, ¿no? Se nota que tiene muchas más células. Finalmente llegamos a la sublingual. ¿Qué tipo de glándula es la sublingual? Mucocerosa. Mucocerosa, exacto. Si mal no recuerdo, aquí la relación es 60-40. 60 mucosas y 40 serosas. Y se nota, ¿no? Salta a la vista. Todo es muy blanquito, ¿no? O sea, las células son muy blanquitas. Y también en la foto que les hemos mandado al grupo observamos lo mismo, ¿no? Una gran cantidad de ácidos mucosos. ¿Y esto qué sería? Semilunas de von Ebner. Muy bien. Ellas son característicos de los ácidos mixtos. ¿Listo? Finalmente llegamos a la saliva. La saliva está constituida por todos estos elementos. Es una tablita del ROS, ¿no? Tiene que conocer esta tablita de memoria, ¿no? Con números. Pero por lo menos hay que entender los componentes que tiene, ¿no? Al menos los más importantes. Desde luego, todos estamos de acuerdo en que aquí va a haber sodio, potasio, agua, cloro, etc. No es necesario conocer eso, eso es obvio, se supone, ¿no? Pero además de ello va a tener enzimas. Enzimas que van a empezar el proceso de la digestión. Es así que encontramos una que se conoce como la amilasa. Asa, sabemos que todo lo que termina en asa es una enzima. ¿De dónde vendrá amil? Amil. Amilasa viene de los amiloides, de lo que es similar al almidón. ¿Y qué es el almidón? Un azúcar, un carbohidrato, exacto. La amilasa es la enzima que se encarga de la degradación inicial de los carbohidratos. Tiene otro nombre, también se le llama, aparte de la amilasa, tianina. La tianina, ¿no? Se escribe con P. P-T-I-A-N-I-N-A. La tianina. La tianina salival es lo mismo, amilasa o tianina. La que empieza el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué más? Tenemos a la, ¿dónde está? Aparece la lipasa. No está aquí ya, bueno. Nos falta la lipasa. ¿Qué función tiene la lipasa salival? Exacto, empieza el proceso de degradación de lípidos, ¿no? De lípidos. ¿Habrá alguna proteasa aquí? No. Sí. No. La degradación de proteínas no empieza aquí, esa empieza directamente en el estómago. Ya. Todo lo demás empieza su metabolismo acá. ¿Qué más? Tenemos muraminidasa, que es una lisosima. ¿Para qué servían las lisosimas? Pero dale eso. Para la defensa, para la respuesta inmunológica, ¿no? Pero como les decía, la saliva tiene no solamente la función de humidificar la comida, sino también proteger el esmalte y los dientes, ¿no? Para poder protegerlos, ¿qué necesita? Sustancias antibacterianas. Por eso va a tener lisosima, que es un potente degradador de las paredes de las bacterias, y también contiene inmunoglobulinas, IgA.
Recuerden que la IgA es la inmunoglobulina de las secreciones. Esa se encuentra en la saliva, el sudor, el semen, etc., ¿no? Y va a cumplir esa función de proteger las cavidades a través de las cuales se libera. Generalmente esa suele ser de tipo monomérico, dimérico, pentamérico. Mono y di. ¿De tipo? Mono y di, pues. Dimérico. Recuerden que monomérica es la IgG, pentamérica es la IgM. Ok. Y aquí nos faltaría una. ¿Dónde está? No está. Bueno, nos falta la aptocorrina. Aptocorrina con H. ¿Cuál era la función de la aptocorrina? El factor H. La aptocorrina fija la vitamina B12. Fija la B12. Lo cual es importante, ¿no? Porque si no, imagínense, esa vitamina B12 llegaría directo al estómago y se destruiría con el ácido. No nos sirve, ¿no? Perderíamos la vitamina. Entonces, para evitar ese proceso es importante protegerla. ¿Quién la protege? La aptocorrina, el factor H. ¿Ya? Vamos a ver algo del metabolismo de la B12 en la siguiente clase, cuando hablemos del factor intrínseco y demás. Ok, exacto, el digestivo. Y aquí tenemos todas las funciones, ¿no? Habla, deglución, amortiguador. Amortiguador porque es rico en bicarbonato, participa también de la digestión, ya vamos a hablar de sus compuestos, ¿no? Tiene factores de crecimiento, es un elemento antiinfeccioso. Ok.